creo que es el récord, ¿no? Este gobierno. Sí, en los últimos 25 meses. Cuando asumió, los primeros meses tuvo más inflación. Un mes de 6%, creo. Sí, tuvo el impacto de la primera devaluación. La primera devaluación. Exacto. Pero es el segundo más alto. Pero ¿por qué eligió, no sé, vos te estás enterado, ya que haces política, estás enterado, ¿por qué eligió este día para eso? Bueno, justamente para una conferencia de prensa que va a dar hoy a las 6 de la tarde, recordemos. Sí. Justamente para tratar de explicar este índice de inflación y para tratar de hablarle a los mercados también en medio de hoy está subiendo el dólar, Chiche. Todavía Cada no vez cerró que le hablan a los mercados y reaccionan corriendo. Hoy está subiendo el dólar, Banco Nación 28.10, pero el promedio de los bancos, de todos los bancos, 28.30. Graciani, ¿y vos crees que está subiendo? Sí, hoy subió el dólar, sí. ¿Pero subió cuánto? Bueno, subió cerca de 1%. Sí. Tened en cuenta que ayer hubo licitación de LEVAC y no pudieron renovar todas las LEVACs que habían vencido. Por lo tanto, liberaron una cantidad de pesos cercana a los 3.000 millones de dólares y eso en parte se tradujo en una demanda mayor de dólares. Implica una suba. Implica una suba, digo, compatible con la liberación de los pesos o por abajo. Porque las tasas son altísimas. Sí, las tasas son altísimas. Lo que te digo es lo siguiente, si con toda la batería de medidas anti-suba del dólar sube 1%, ¿es un mal síntoma? Pero es que está contenido el dólar. Por eso digo, está contenido, porque tenés la tasa al 60, al 40 y pico, tenés toda la batería puesta para eso. Sí, es un mal síntoma, claro, es un síntoma de que si vos colocás las tasas de interés en niveles compatibles con la inflación, o sea, si las bajara 5 o 10 puntos, rápidamente tenés al dólar volviendo a los niveles máximos. Pero el dólar lo tienen anestesiado ¿hasta cuándo? Yo creo que lo quieren tener anestesiado la mayor cantidad de tiempo posible. Lo que no corre riesgo de que se te atrase. Sí, claro, claro. Eso sería un error, Walter. Y bueno, sí. El riesgo es mantener clavado el dólar implica un peso menos por mes en términos reales. Un peso menos por mes. Claro, si vos mantuvieras 3 meses el dólar en 28, equivale a un dólar de 25 de hoy. Por eso te digo. Es un 10%, es una gran cantidad. Sí, sin ninguna duda. Ahora, ellos no están viendo este problema, están como flotando en una nube. Bueno, no esperemos grandes anuncios en la conferencia de prensa de Macri hoy. Va a ser respuesta, ¿no? Claro, va a ser conferencia de prensa, los periodistas van a hacer preguntas, Macri va a responder. Pero la verdad es que no va a haber grandes anuncios. Hoy la Nación anticipa algunas cosas. Dice que va a reconocer que el aumento de tarifa fue malo, pero no la va a corregir. Y bueno, va a hacer hincapié en lo que dijo la última vez, Chiche. Pero no lo corrige. No puede, además por el compromiso con el Fondo Monetario Internacional del ajuste fiscal. Tiene que aumentar, o al menos estaba previsto para cumplir con la meta fiscal, el aumento de octubre y noviembre y naturalmente del año próximo. Está escrito en el documento que salió del Fondo Monetario hace unos días. Hay una cosa que no termino de entender. Sí, lo que dice del Río en la Nación es cierto. A ver, él está tironeado por dos pulsiones fundamentales. Por un lado el acuerdo con el fondo y por el otro lado 40 millones de argentinos que la están pasando como el tuje. Digo, ¿qué elige? Pues le dicen, me están presionando con el tema de la retención. Pero yo voy a seguir aferrado a esto. Elige el fondo. Peor aún, yo creo que el fondo lo corre por izquierda, porque la propuesta de reponer las retenciones fue del fondo y el propio Macri dijo, yo sostengo la reducción de las retenciones, que claramente favorecen a un sector minoritario y que en esta última medición de la inflación tuvo impacto directo sobre los principales productos, pan, harina y fideos, que fueron entre las 3 cosas que más aumentaron en la inflación de este mes. Pero Hernán, aclaremos una cosa, el FMI habla solamente de la baja gradual de las retenciones a la soja, no habla del resto de las retenciones, solamente soja, y Macri en este sentido va en contra de lo que le recomienda el FMI. El FMI le dice, frená la baja gradual de retenciones a la soja, y Macri dice, no, yo sigo con este plan. Por eso lo corre por izquierda el Fondo Monetario. Sí, igual Macri está en la derecha del fondo. Hay que ver justamente porque está haciendo anti-duranbarbismo, que el plan es no reconocer estas cosas, no hablar. Creo que también se empieza a ver de ahora en más un quiebre en eso y hay que ver cómo la ciudadanía lo acepta porque
una cosa es reconocer el error y como vos dijiste, ¿qué vas a hacer de ahora en más? Claro. Porque si yo reconoce. reconozco el error y mantengo una testadurez de decir esto yo no lo voy a modificar igual, es empeorar la situación. Creo que a la gente está empezando a demandar también que no le fue mal a Macri en el pasado, a pesar de estas cuestiones de reconocer errores, idas y vueltas, no le fue mal reconocer errores. Si vos reconoces error y no corregís. Claro, exactamente. Ese es el problema. Creo que está en un brete muy complicado. Ahora, ¿Walter puede corregir o no? Bueno, difícilmente. ¿Hay margen para porque, corregir? Bueno, ellos habían querido dolarizar las tarifas públicas. Sí, Después del último aumento de las tarifas, hubo un gran aumento en el dólar. Con lo cual, si realmente quisieran seguir dolarizando las tarifas públicas, tendrías que tener un 30-40% de aumento en gas, luz, etcétera, etcétera. Yo creo que no lo van a hacer. Yo creo que acá se terminó la dolarización de las tarifas públicas y en parte tiene mucha lógica. Yo dije que no hay margen social para el aumento de tarifas. Y me dijeron, no, tiene que cumplirlo. Sí o sí. No hay margen. Pero es que no tiene lógica dolarizar las tarifas. Bien, pero no importa, pero tenían que dolarizarlo. Lo que digo es, si vos subís la tarifa dentro de un mes, 2 meses... Vos en el momento de máximo esplendor de Aranguren dijiste, ¿cuál es la capacidad de pago del pueblo argentino? En otras palabras. Yo creo que no hay mucho margen más, tal cual así fue. Yo creo que vamos a ver un Macri autocrítico. Lo dijiste hace menos 4 meses. Pero la autocrítica yo creo que vamos a ver un ya Macri lo hizo la autocrítico. autocrítica la otra vez. Sí, empezó. Reconoció errores propios de gestión, pero hoy vamos a ver un Macri que realmente Pero con corrección. empiece, bueno, claro, Acá ahí te está el están tema. diciendo Vamos que hay a ver un acuerdos Macri preexistentes más con el Fondo autocrítico. Monetario. Que acá Claro, te están digo, diciendo el que tema es, yo reconozco, pero corrijo o reconozco y sigo para adelante. Explica vos que por qué el marco del acuerdo con el Fondo Monetario limita A esto. ver, vos hablabas específicamente del tema subsidios. Los subsidios, en el documento que acaba de publicar el Fondo Monetario la semana pasada, que es en base al acuerdo del memorándum que le presentó la Argentina al fondo, dice que en transporte va a haber reducción de subsidios, que en energía va a haber reducción de subsidios, hoy están en el orden del 60%, lo van a llevar al 90%, y en el caso del gas están en 80% y lo van a llevar al 90%. Y además, para cumplir con la meta, no del 2,7, que es la que se comprometieron ahora con el fondo, sino la del 3,2, la original, tienen que quitar subsidios en octubre y noviembre para seguir ese camino. Con lo cual, yo doy por descontado que Macri, cuando haga la conferencia de prensa en un rato, no va a modificar ningún rumbo. Coincido que va a ser duranbarbismo, porque va a tratar de dibujar de qué se trata esto y no va a modificar ninguna de estas políticas. Pero no podés esquivar el 3,7 de ayer. No, claro. Ahora lo tenés que decir. Pero Chiche, la elección de la fecha de hoy, de que Macri haga una conferencia de prensa, no es casual. Justamente viene después de la difusión del índice del 3,7. No solo no podés esquivar el 3,7, sino que lo que va a venir con el índice de pobreza. Porque hace un año yo dije, se colgó un collar de melones cuando dijo, a partir de ahora me empiezan a medir la gestión y festejaron este índice. Y hay un 25% de pobreza estructural que era inamovible, que no podía seguir bajando y ahora va a disparar, porque ese es el segundo golpe que va a ser muy fuerte y que va a venir en poco tiempo. Entonces, el índice de pobreza es un dato político. Estamos de acuerdo que es un dato lejano. Que Vos impacta, decís, Chiche. pero Si sube la pobreza, te impacta, te impacta. golpea. Estamos El de acuerdo gobierno que quiere la más gente- pobreza. el dato. Estamos de acuerdo de no le impacta en el bolsillo de la Obvio, gente, eso estamos de no acuerdo. Claro. Pero sí una cuestión de que un presidente dijo hace un año, mi plan es pobreza cero, y ahí no discuto esa cosa de, quieren... No, es un plan, o sea, es una visión, pero si cada vez tenés más pobres, Es un hay dato varios que- indicadores que no funcionan. Que no te afectan en lo inmediato. Que es un Pero dato cuanto más vergonzoso. inflación tenés, más pobres tenés, Chiche. Más allá del Obvio. indicador. Entonces el afecta al índice de relato. pobreza va a aumentar, No, lamentablemente. Más allá del indicador, el problema que tenés es que los sectores que tienen menos ingresos en la Argentina Son los más preocupados. dedican el 60% de sus ingresos a los alimentos. Los alimentos no aumentaron 16% como es la inflación este año, aumentaron 17,40%. Y en esta última 5,7%. Con lo cual, cuando vos vas al supermercado, La puteás. inflación del pobre es más alta. Claro, Sí. le está yendo peor que al conjunto de la sociedad. No, y ahí se ven algunos manotazos ahogados, como esto de la gobernadora poniendo plata a disposición para reintegro a aquellos que tienen la tarjeta del Banco Provincia, justamente Pero para no es un alimentos. manotazo ahogado, Sergio. Pero me, eso- extraña de vos. No. Es una buena medida para tratar No, de pero ayudar el problema a la es- clase media y baja. Pero, Una buena a ver, medida. pero, Chiche, una buena medida... No tiene efecto. No Todos tiene los efecto. empleados públicos de la provincia de Buenos Aires tienen el Javier, Banco Macri, pero el una Banco buena- Provincia. una ¿Por
buena medida. Ayudás a esa Pero igual, gente. a ver, el año pasado era, creo que un margen de devolución de 1.500 pesos. No, 1.500 pesos del año pasado es mucho menos que 1.500 Sí, pesos claro. ahora. Sí, claro. No es una compra que vos podés zafar. Pero